¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días. Con las queridas damas, mujeres, hermanas, abuelitas, tías, madres, y la pasamos muy bien. Yo estoy impresionado de la capacidad de cariño que hay, ¿no?, en esta iglesia, sobre todo de las mujeres con las cuales ayer compartimos. Hubo un momento en medio del programa, en la mañana, a media mañana, que hubo un break. Dijeron, nos vamos a tomar una hora. Y yo vi que sacaron comida. Y yo pensé, le dije a mi esposa, oye, pero después quizás almorzaremos, comeremos. Vino la hora del almuerzo, extendieron una mesa impresionante y sacaron comida, pero yo decía, ¿de dónde? ¿De dónde? Yo veía con unos bolsos pequeños y sacaban y sacaban y sacaban. De hecho, de lo que sobró llenamos 12 cestas. Impresionante. Y dije, hasta aquí, ya, comimos todo. Y yo no podía más porque obviamente, oye, Ulises, pastor, acá, y comí muchas cosas muy ricas, mi esposa, yo, Isabela. Y después de eso terminó. Y bueno, viene el postre. Y hacían un desfile deslumbrante de unas bandejas con postres, con cosas ricas. Y yo dije, no, hasta aquí ya. Yo creo que esto es demasiado, pero bien, demasiado bien. Y después de eso vino otra actividad y yo dije, oye, estoy de verdad muy satisfecho. Pero eso no era todo, queridos y queridas, porque se vino la hora del café antes de irnos. Yo pensé, ni David Copperfield pudo tanto sacando tantas cosas del sombrero. La pasamos muy bien, de verdad. Agradecemos como familia el tiempo de ayer, de compartir, de comida. Y la primera vez que prediqué dije que el grupo de chicos que estudiábamos en el seminario nos decíamos los estoicos, estoy comiendo. Pero vi que no, lo de ayer de verdad fue maravilloso. Fue un desfile de tantos olores y degustaciones. Pero quiero decir algo, desde que llegamos acá hace un mes nos han amenazado con el arroz, la paella, no he visto arroz todavía. Así que el que oiga entienda lo que estoy diciendo. Sí, porque podemos comprar un arroz en algún lugar que me imagino que debe ser muy rico, delicioso, pero no hay como el arroz hecho en casa. Y yo, después de haber visto ayer la demostración de algunas manos maravillosas, eso, lo dejo ahí a conciencia. Yo imagino el grupo de discípulos de Jesús, que uno de ellos, tenemos el nombre, la versión griega, Pedro, pero en arameo es Kefa, y incluso una vez escuché a un teólogo que decía, Kefa puede ser el cabeza de adoquín, el cabeza de piedra, duro. Y estos otros hermanos, Juan y Jacobo, eran ambiciosos y violentos. Imagínense el trío. Pedro, Juan y Jacobo, con ese trío, uno el cabeza de adoquín, el cabeza de roca, y los otros los hijos del trueno, los violentos, ¿no? Con ese trío maravilla, me imagino el Señor cómo pudo sostener y gestionar un grupo. Estos hermanos, los hijos del trueno, que tenemos la versión en griego Boanerges, respondieron ante, como ya vimos en el relato, ¿no?, esa puerta cerrada que vieron de los samaritanos y trajeron la Biblia. Esto es interesante, el Antiguo Testamento lo citaron. Señor, ¿por qué no haces descender fuego del cielo como lo hizo Elías? ¿No? Y cuando dicen, como hizo Elías, obviamente están apelando a la última autoridad del universo, como hizo Dios a través de Elías, ¿no?, en este gesto de venganza. Y Jesús lo reprende. Y yo me pregunto, ¿qué habrá visto el maestro en esa historia del Antiguo Testamento? Que todos la hemos leído. ¿Qué habrá visto diferente? Porque la respuesta de Jesús, además de reprenderlo, tenemos en ese texto, aunque algunos también biblistas han dicho que esa cláusula final, ¿no?, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder, sino a salvar.
aparecen textos posteriores, pero de alguna manera refleja el espíritu del maestro. Los reprende, porque ve que en la petición de esos discípulos no está Dios. El espíritu de Dios no está ahí. Incluso apelando a la Biblia, al Antiguo Testamento. Entonces yo quiero recorrer con ustedes, si me permiten, el ciclo de Elías para entender algunas cosas quizás como, y con mucha humildad lo digo, como el maestro, como Jesús pudo haber entendido y haber releído esa historia. La vez pasada el pastor el pastor invitado nos habló de releer, ¿no? De no solo estar dispuestos a aprender, sino reaprender. Entonces, la historia de Elías, el ciclo de Elías, lo tenemos en el Antiguo Testamento, no lo vamos a leer, ustedes lo tienen del capítulo 17 al 19 de Primera de Reyes, pero vamos a hacer un recuento, ¿ok? Elías aparece inhóspitamente frente a la corte del rey Acab, el rey del norte. Las tribus de Israel están divididas, 10 tribus en el norte, 2 en el sur, y Elías se mueve en el reino del norte. Aparece en Jezreel, que es la capital del reino del norte, donde está Samaria, aproximadamente, por ahí. Aparece y Elías le dice que no va a llover. Después de eso, se va a un arroyo en donde Elías es sustentado por unos cuervos. ¿Se acuerdan? En la mañana y en la tarde es sustentado con comida y con carne. Y recibe después de unos días la palabra de Dios. Dios le habla. ¿Y qué le dice? Lo envía más al norte, a Fenicia, al pueblo de Sarepta. Y en ese pueblo se encuentra y se intercepta con una viuda. Y la viuda tiene un hijo. Y están en una condición de bastante vulnerabilidad, porque ya no tienen aceite, ya no hay trigo. Pero la presencia del profeta ahí en esa casa produce de que ellos puedan sobrevivir a esta hambruna, ¿sí? Y después de un tiempo, dice el relato que el hijo de la viuda fallece. ¿Y la viuda cómo reacciona frente al fallecimiento de su hijo? ¿Cómo reacciona? Dice, oh, ahora sé que has venido a recordarme los pecados de mi juventud. O sea, conecta el fallecimiento de su hijo con el castigo, ¿no? Con el castigo. Y esto es muy importante que lo recordemos. Conecta el dolor con el castigo de Dios. Viniste a recordarme los pecados pasados. Pero ¿qué hace el profeta? El profeta toma al muchacho, lo lleva a su recámara y revive el chico. Y ahí cuando revive, la mujer le dice, ahora sé que eres profeta de Dios, eres un hombre de Dios. Y viene la palabra de Dios nuevamente y le dice, ve y preséntate al rey Acab, ante el rey Acab, y dile que voy a hacer llover, que va a llover. Y eso es solamente lo que le dice, no le dice nada más. Pero ¿qué hace Elías? ¿Qué hace Elías? Monta un show. Le dice, vamos a vernos en el Carmelo. Y hay como una batalla, ¿no? Hay no sé cómo se dice acá en España, estas pulsadas cuando uno se enfrenta con un contrincante y miden las fuerzas. Pulso. Hacer pulso. No se escucha muy bien de acá. Ahora entiendo por qué de Polonia y esa confusión geográfica. No se escucha. Bueno, hacen una batalla, un pulseo, hacen pulso. ¿Quién es el Dios verdadero? ¿O Baal? ¿O Jehová? ¿O Dios? Elohim. Todos estos relatos que vamos viendo hasta ahora, ¿no? De Elías impide por la palabra del profeta ya no llueve. Revive un muchacho, no es resurrección, porque la resurrección es la victoria final sobre la muerte, pero revive el muchacho, vuelve a la vida, que hay sustento milagroso, que no se acaba el aceite, todas estas cosas, ¿no? Que vienen cuervos y alimentan al profeta, tienen un detalle, que el dios de moda del siglo VIII a.C. era Baal, el dios de moda. Era el dios de las cosechas, el Dios de los fenómenos naturales, el Dios de la vida. Y curiosamente, parece que para los israelitas ese Dios pastor que los acompañó por el desierto ya no era un Dios tan vigente hoy en una sociedad agraria. Claro, cuando éramos pastores y andábamos como beduinos en el desierto, ese Dios del desierto que nos liberó y que nos acompañó suena mejor. Pero hoy, en una sociedad de la agricultura agraria,
vámonos mejor con el Dios agrario, el Dios de la tierra, el Dios de los fenómenos naturales, de la lluvia, el trueno, en fin. ¿Quién es el Dios verdadero? Y ahí monta un espectáculo, está todo el pueblo ahí reunido, hay 850 profetas, 400 y 450 de Baal y Acera, que comen de la mesa de Jezabel, la reina de turno, ¿ok? Y todos sabemos lo que sucedió. Pídanle a su Dios, y el que responda con fuego del cielo, ese será el Dios, el más fuerte. Y ahí estuvieron los profetas de Baal danzando, bailando, zanjándose, rajándose la piel, hiriéndose, y no contestó. Y el profeta se burla, Elías, le dice, ay, grite más fuerte, quizás está durmiendo. Pero hay una versión que dice, quizás está en el aseo, está en el baño. Se burla. Y cuando viene el momento de Elías, dice, ya, vengan para acá, vengan, acompáñenme. Monta un altar de 12 piedras y ora. Dice el texto así, les voy a leer el texto, porque este es un combate. ¿Quién es el más fuerte? Dice, al llegar la hora del sacrificio, el profeta Elías se acercó y dijo, Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, haz que hoy se reconozca que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que he actuado así por orden tuya. Primera de Reyes 18:36. Dios responde. ¿Y qué hace Elías ahora que se mostró que quién es el Dios más fuerte? ¿Qué hace Elías? ¿Qué hace Elías? Saca de acá escondida una navaja, qué sé yo, y degüella a los 850 profetas de Baal y Acera. Y posiblemente los lanza sus cuerpos por el monte Carmelo. Bueno, pero ¿qué sucede ahora? Elías es el profeta victorioso, el Dios más fuerte ha respondido. Le dice al rey Acab, va a llover, tú tranquilo, come, descansa porque Dios va a volver a hacer llover. Ora, y cuando ve que las nubes se acercan y comienza a llover, Elías corre más rápido que el rey Acab a la capital de Samaria, en Jezreel, para dar aviso como un heraldo. Imagínense, yo pienso un poco en esto. Mata a los profetas y ahora en este acto Elías nos está diciendo, entre comillas, que él es como el heraldo del rey que da anuncio de este nuevo momento y que Dios ha vuelto a llover. Pero para sorpresa no encuentra a un pueblo convertido. Lo único que encuentra es a una mujer furiosa. La reina Jezabel, ante la noticia de que murieron sus profetas, los que comen bajo su mesa, promete matar a Elías. Y la respuesta de Elías, y aquí yo quiero que nos quedemos un segundo, la respuesta de Elías es sorpresa, estupor, y dice, Señor, no soy mejor que mis antepasados, y se echa a morir camino al desierto. Dice Primera de Reyes 19:4, basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis antepasados. Aquí es donde, si me permiten, quiero hacer el punto de inflexión, porque aquí hay un punto de inflexión en el relato. Elías, frente a todo lo que ha hecho él, llega al desierto, camino al Sinaí, al monte Horeb, y en ese lugar él se da cuenta, hay un insight, como dicen los psicólogos, hay un volver en sí. Y él se da cuenta de que él no es mejor que esa generación que murió en el desierto cuando Dios castigó a toda esa generación antes de entrar a la tierra prometida. Él dice, no soy mejor que esta generación. Si ustedes me permiten, en el libro de Números, Dios cuando radicalmente dice, esta generación no va a entrar a la tierra prometida, da la razón. Dice Números 14:22, y es a lo que está apelando Elías. Dice en Números 14, ninguno de los que vieron mi gloria y los prodigios que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me han puesto a prueba tantas veces y se han negado a escuchar mi voz, entrará en la tierra que prometí con juramento a sus antepasados. Ninguno de los que me han irritado la verá. Ninguno de los que me han tentado. En la versión Reina Valera 60 dice, como ustedes me tentaron 10 veces,
no van a entrar a la tierra prometida. Por eso yo les invito a que hagan esta conexión. Elías, después de todo lo que hizo en el desierto, dice, yo no soy mejor que ellos. ¿Y qué hizo esta generación? Tentó a Dios. Y ahora, ¿qué es tentar a Dios? Porque aquí está la conexión. Tentar a Dios, no sé, ¿se acuerdan cuando el maestro, el Satanás dice que lo lleva al pináculo del templo, al techo del templo, y le dice, salta de acá, salta, porque las escrituras dicen que va a enviar a sus ángeles y te van a sostener. Y el Señor, ¿cómo le responde? ¿Qué dicen las escrituras? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es tentar? Tentar es tratar de mover el cerco con Dios, ya sea desde la arrogancia, desde la incredulidad, es usar el poder de Dios para mi beneficio. Eso es una de las acepciones de tentar, es usar el poder de Dios para mi beneficio. Y posiblemente, esta es una hipótesis, posiblemente Elías, después de todo lo que ha sucedido, él se siente que ha usado el poder de Dios y ha hecho algo que Dios no le ha enviado a hacer. Claro, uno lee estos textos y dice, no, Dios respondió y Dios mató a esas personas a través de la mano del profeta Elías, que eso es lo que apelaban los discípulos. Envía fuego del cielo. Y Jesús ve algo diferente, Jesús lee de manera diferente los mismos textos que estos otros lo leen. Y le dice, ustedes no saben quién es Dios. Yo le tengo unas preguntas al texto y les invito que nos saquemos los lentes bautistas, presbiterianos, luteranos, anglicanos, de todas las denominaciones y abominaciones. Saquémonos los lentes y tratemos de leer esta historia con lentes nuevos. Yo tengo unas preguntas a este relato de Elías, que lo hemos leído tantas veces. Primero, yo lo que veo, y soy honesto porque estas son preguntas que tengo, yo no veo a Dios ordenando a Elías a enfrentar a los profetas. Lo único que veo en el relato es, párate delante de Acab y dile que voy a hacer llover. Todo lo que hizo Elías, yo si lo leo desde primera vez, es algo que Dios no le pide. El profeta busca validación. Lo que veo yo es una búsqueda de validación. Obviamente, él dice, tu pueblo, los israelitas te han dejado, han quemado tus altares, han asesinado a tus profetas, solo yo he quedado. Yo lo que veo acá es una búsqueda de validación ante el poder. Lo único que veo en el texto es 1 Reyes 18:2, ve delante del rey y dile que lloverá. Elías nunca fue reconocido delante de Acab como profeta de Dios, pero curiosamente es en la casa de una viuda. Es una viuda la que reconoce al profeta. Una viuda es la que dice, ahora sé que tú eres profeta de Dios. Cuando resucita al niño, en ese lugar de vulnerabilidad, de pobreza, no es en el lugar del poder en donde se reconoce al profeta, es en el lugar completamente apartado y contrastante al poder. Es en el lugar de la vulnerabilidad, del dolor, de la pobreza, de la muerte. Y curiosamente también digo, es en el dolor de esa mujer, cuando ve que su hijo muere, que ella conecta su dolor con un Dios, el Dios con un Dios de castigo. Ella conecta su dolor con un Dios de castigo. Y lo que el profeta le demuestra es que ella no está sufriendo por el pecado que cometió. No es un Dios de la retribución. Por eso le digo que para mí se me hace importante y revelador leerlo con estos ojos nuevos, porque es justamente en la casa de Sarepta donde Elías le demuestra a esa mujer, en ese lugar, que Dios no es un Dios de retribución, es un Dios de gracia, es un Dios de vida. Esa mujer sufre ese dolor no por un pecado que ha cometido. Y hoy pienso en los hermanos de Venezuela, en la familia de Venezuela. ¿Cuántas veces cuando suceden estas tragedias comienzan las preguntas? ¿Por qué Dios hizo esto? La teología de la retribución está tan arraigada en nosotros. Y es en esta casa en donde Dios le demuestra a esta mujer
que Dios no es un Dios de venganza. Yo recuerdo hace unos años atrás que murió un pastor que se cayó del techo de la casa. Un día sábado estaba limpiando el techo de la casa, una casa que no era alta, y se cayó mal, estuvo en unidad de cuidados intensivos un día, 2 días y falleció. Yo fui a ese funeral, estaba sentado en las bancas, ahí, en el funeral, y escuché detrás de 2 hermanos que estaban hablando, diciendo, ¿cómo Dios puede permitir que un siervo de Dios muera de esa manera? Y los que estaban hablando eran líderes de iglesia, que aún con todo el liderazgo y con toda la Biblia encima, todavía no podían sacudirse del Dios de la retribución. Entonces, yo lo que veo acá es Dios no envía al profeta a enfrentarse en una pulsada, a ver cuál Dios es más fuerte. Otra cosa que me pregunto, en el monte, ¿qué es lo que hace Elías? Monta un altar de 12 piedras, porque obviamente las 12 tribus ya no están unidas, están separadas. Y cuando ora dice, oh Señor, ahora que todo Israel sepa que tú eres Dios sobre Israel. Y de nuevo me pregunto, ¿pero acaso Dios no le demostró que Dios no es un Dios que es franquicia de un pueblo, de una religión? Porque ¿dónde fue que se manifestó Dios? Se manifestó con una mujer pagana. ¿Dónde fue que Elías vio los milagros? Con una mujer de Sarepta. Entonces me pregunto, esta oración, estas 12 piedras que representan las 12 tribus, tirar agua 12 veces sobre el altar, y esa oración que entiendo del corazón de un hombre que quiere volver a ver las 12 tribus unidas, ¿no? Como en esa edad de oro. Pero Dios le ha demostrado que Dios no es solo Dios de Israel. ¿Se acuerdan en la primera predicación de Jesús? Bueno, yo sé que aquí no son tan viejos como que estuvieron ahí en la primera predicación de Jesús, pero en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, cuando Jesús se para en su sinagoga y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año de la buena voluntad de Dios. Y los que estaban ahí presentes decían, bien, corroboraban, qué bien. Y dice, delante de ustedes se ha cumplido las Escrituras. Isaías. Y dice que hablaban bien del maestro. Hasta ahí todo bien. Hay un amigo que admiro mucho y él, parecido a mí, comenzó a ser pastor en una iglesia, llevaba poco tiempo y yo le pregunté, oye, ¿cómo vas con la iglesia? Y él me respondió, hasta aquí vamos bien, como dijo el buey entrando al matadero. Hasta aquí vamos bien. Hasta aquí vamos bien, la predicación, ¿no? Delante de ustedes se ha cumplido las Escrituras. Pero lo que vino después desató la furia a la gente. Ustedes me dirán, médico, cúrate a ti mismo. ¿Se acuerdan el relato? Porque en el tiempo de Elías, habiendo muchas viudas en Israel, Dios se manifestó con una viuda en Sarepta. Lo que les está diciendo Jesús es lo que le estoy proponiendo hoy. Elías dice, oh, ahora todos sabrán que hay un Dios en Israel. Y yo me imagino Dios, perdón, yo tenía mi hermano mayor, cuando yo no entendía las cosas, me hacía así, acá atrás, un golpe. Y yo a veces me imagino a Dios, todo Israel sabrá que tú eres Dios. Y yo me imagino a Dios diciendo, pero yo te he demostrado que yo soy no solo Dios de Israel. Y por último, ¿quién es en el relato quien mata a la competencia? En este relato, ¿quién es la persona que mata a los profetas? Jezabel. Jezabel es la asesina de los profetas. Jezabel mata a la competencia. ¿Y qué vemos en Elías? Que luego de ver esta respuesta del Dios de poder, Elías se está convirtiendo en Jezabel. Elías está siguiendo la dinámica de los poderosos, moviéndose según la ética de quién es el más fuerte. Elías piensa que la única manera para que el pueblo decida es mostrando que Dios es más fuerte que Baal. Y no solo hay fuego, ahora viene la venganza. Y Elías actúa como Jezabel,
matando a esos hombres. Más allá que hayan sido paganos, profetas, sacerdotes, hace eso. Por eso que en la revelación que Elías tiene en el monte, esto es muy importante en el texto, la revelación que Elías tiene en el monte, fíjense lo que sucede. Dios se manifiesta de acuerdo a estos fenómenos naturales que son propios de Baal, el terremoto, el viento, el fuego. ¿Y qué dice el relato después de este insight que tiene Elías? Que Dios no estaba ahí. Solo en ese lugar, después de este fracaso, Elías se da cuenta que él estaba en las coordenadas equivocadas, comparando a Dios con Baal. Y solo en ese lugar Dios le demuestra que él no es Baal, que él no se maneja en las coordenadas de quien es más fuerte. Dios es un Dios diferente. Pero esto es muy difícil de entender, porque ni los discípulos de Jesús, hasta los discípulos les costó entender. La primera vez que estuve con ustedes, ¿no? Apelando cuando hablé de esto, de los discípulos, ¿volveremos a hacer el reino como en el reino de Israel? ¿Volverás a restaurar esto como era antes? Y Jesús dice, no están entendiendo esto, es otra cosa. Voy terminando. Dios se le manifiesta en Horeb, que es el Sinaí, es el mismo lugar, como un Dios diferente. Dios no necesita mostrar quién es el más fuerte. Cada domingo de resurrección a veces me preguntaba, ¿y por qué Jesús no la hizo corta? Como decimos en Latinoamérica, ¿por qué no la hizo corta el maestro y se mostró resucitado frente al Sanedrín? ¿Por qué no se mostró resucitado frente a Pilato? Y la hizo corta. Porque el poder de la resurrección no es un recurso para sorprender a los enemigos de Dios. Fue una muestra para fortalecer la fe de los que aman al Maestro. Si Jesús hubiese manejado en los códigos de quién es más fuerte, no tendríamos estos evangelios, tendríamos otra historia, la historia propia de Alejandro Magno, la historia propia de Julio César, de Augusto César. Dios no es Baal. Algunos alcances que yo tengo para la vida, ¿no? Después de esto que les propongo, que ahora entiendo por qué Jesús le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, ustedes no entendieron todavía. Y esto es importante también, vamos a tener tiempo quizás en un futuro para ayudarnos a veces, porque nos pasa, si los discípulos que tuvieron a Jesús leían a veces el Antiguo Testamento con unos lentes todavía literalistas, ¿no? Del Dios de la venganza, es bueno siempre recordar que toda la Biblia se lee desde Jesús. El lente por excelencia para interpretar la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, es Jesús. Y que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, sí, pero es una palabra de Dios en proceso. La palabra definitiva es Jesús. Y por eso tenemos que volver a leer. Sí, leamos de nuevo el Antiguo Testamento, amén, pero con los ojos de Jesús. Cosas que yo me llevo. En momentos de cansancio y estrés, las emociones son un tobogán. ¿Qué es lo que vivía Elías en ese momento de estrés profundo? Él le dijo a Dios, quítame la vida, pero contradictoriamente va huyendo porque no quiere que lo maten. ¿No? Es como un tío mío, yo recuerdo un tío que siempre amenazaba, me voy a matar, me voy a matar. No digo que esto es sensible, ¿no? Yo tengo un familiar que sí, mi hermano se quitó la vida, pero también hay personas como mi tío, que también falleció, que siempre en Año Nuevo él tomaba copas de más. Y como había un conflicto fosilizado con mi tía, era un matrimonio que ya estaba en crisis, ya llevaba años en crisis y nunca tomaron la decisión de, por paz, tomar distancia. Entonces mi tío siempre la amenazaba a ella, me voy a matar, me tiene enfermo, me tiene enfermo. Y vivían en Valparaíso, en un cerro, literalmente en un cerro, abajo estaba la carretera. Y recuerdo, yo tenía 8 años y en un año nuevo él prometió y dijo, me voy a matar. Y se fue a la quebrada y se quiso lanzar por la quebrada. Y mi tía lo sostuvo. Y mi tía era fuerte, era grande, así bien fuerte, y lo sostuvo.
Y ahí hubo un forcejeo. No, suéltame, vieja, suéltame, me voy a matar, me tienes en el infierno. No, no te mates, no te mates. Y todos los vecinos alrededor, no, por favor. Y de pronto mi tía se cansó y dijo, bueno, mátate. Y lo soltó y trastabilló y casi se cae y dijo, ¿me quieres matar? No quería matarse mi tío, no quería matarse. Entonces Elías, cuando está cansado, imagínense, Elías viene de Samaria hasta Beerseba en el sur, los 7 pozos son 140 kilómetros. Y después de Beerseba hasta el Sinaí son 209 kilómetros, más de 300 kilómetros. Este hombre está reventado, está cansado. Entonces cuando uno está cansado, debe ser consciente que las emociones muchas veces no nos pueden jugar en contra. Por eso es importante, y este es un consejo así como punto aparte, comer y dormir bien. Porque eso es lo que hizo el profeta. Se quedó dormido del cansancio, viene un ángel, bueno, un enviado de Dios, y le dice, come. ¿No? Y comió, volvió a dormir. Después lo despertó, le dio comida de nuevo. ¿Sí? Si estás en un momento de estrés, comienza por ahí. Comer mejor. Y descansar. Porque las emociones se revuelven. Y si haces paella, acuérdate de tu pastor. Segundo, nos hace mal vivir con las opciones cerradas. Fíjense, el profeta quería las 12 tribus unidas y no era a propósito de Dios. No vemos, de ahí en adelante, no vemos que Dios quiera unir las 12 tribus. Pero Él quería hacerlo, Él quería hacerlo. Él pensaba que Dios quería eso y Dios no quería eso. Que todos sepan que hay un Dios en Israel. Yo percibo en este hombre una mente blanco y negro. Y muchos de nosotros podemos tener esta mente blanco y negro, ¿no? Si no es esto, no es nada. Esto nada. Atienda, hermano, por favor. Ya a veces yo he escuchado en la consejería, no, si él o ella se va, me muero. Pero tan radical es. Pero yo entiendo que los novios llevan 2 semanas de novio y se saludan. Ay, ahora, no, antes nos llamábamos, ahora es en Instagram. Eres mi vida. 2 semanas de novio, como si la vida comenzara con la persona. No, tú ya tenías vida antes, pero a veces vivimos blanco y negro. Ay, si él se va, me muero. No, no se va a morir. Si no consigo esto, no seré feliz. Si me sucede esto, se acaba todo. Elías, Señor, la única manera es que Dios, que Israel vuelva a ser ese Israel de las 12 tribus. Entonces, lo mejor es aceptar el presente y vivir lo posible. Muchas veces no vamos a vivir lo perfecto, pero Dios nos invita a vivir lo posible, a ver otros caminos. Y eso es lo que le muestra a Dios. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Aún tengo trabajo para ti, pero ya no, olvídate de andar haciendo altares con 12 piedritas y tirando 12. Olvídate de eso. Tengo trabajo, pero va en otras coordenadas. Y aquí lo último, sacudirse de esa actitud mesiánica. Ay, que me da risa, yo leo al profeta, me imagino Dios así como mordiendo, riéndose. Ay, solo yo he quedado, yo soy el único que puede restaurar esto. Y Dios le dice, tengo 7,000 como tú. Hay muchos de nosotros que tenemos como que creemos que somos el tapón del océano. Ay, si no estamos nosotros, esto se viene abajo. Somos el tapón del océano, ¿no? ¿Sí? Si no estamos nosotros, esto se viene abajo. Ay, solo yo he quedado. Y Dios le dice, hay 7,000. Así que, como diría un familiar mío, relaja la vena. Hay 7,000. Hay 7,000. Entonces pensar que la vida pasa por mí. Hay quienes nos sentimos el tapón del océano, incluso como iglesia podemos tener esa arrogancia. Nosotros hoy, si esta iglesia no estuviese, ¿qué sería de esta ciudad? No, Dios seguiría, hay 7,000. Yo he visto iglesias de 300 años, 200, 150, 120, que al final se han ido reduciendo porque también uno de los caminos ha sido como volver a abrazar las formas, ¿no? A cuidar las formas.
Esto no puede ser de otra manera. Y se aferran tanto a las formas que se olvidan del fondo. Y sacralizan la forma y se van quedando hasta que al final son 3, 4 personas, 2 abuelitos y el último apaga la luz. Y yo he visto iglesias cerrarse. ¿Y se ha acabado el evangelio en esa ciudad? Dios tiene 7,000. Entonces cuidémonos también de esa actitud arrogante, ¿no? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Y con esto termino. Ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. El último ejercicio. Si tuviésemos esta habitación completamente a oscuras y se prende una luz, ¿qué diríamos nosotros? Si estamos todos nosotros, que los veo a ustedes todos bellos, hermosos, si estamos todos a oscuras y se prende una luz, ¿qué diríamos? Diríamos, ¡ay, qué linda la luz! No. La luz no está para que la atención se centre en la luz. La luz está para alumbrar y hacer del mundo un lugar visible, bello. Si hay un lugar bello que está a oscuras, se prende la luz, observamos el lugar, no la luz. Lo mismo que la sal. Yo por fe voy a comer arroz esta semana. Y a lo mejor el arroz voy a tomar un poco de sal para darle el sabor que me gusta. Y si le doy un poco de sal, yo no como ese arroz y digo, ¡uy, qué rica la sal! ¿Qué digo? Qué deliciosa la comida, porque el arroz, perdón, hoy me da con el arroz. La sal tiene la función de darle sabor. Eso es la iglesia. La iglesia es luz, pero no para que la atención se centre en la iglesia. Es sal, no para que el sabor se centre en la iglesia. Es para hacer de este mundo un lugar más como Dios lo quiere. Amén. Vamos a orar. ¿Les parece? Y ahí donde estás, porque puede ser, el dolor es una condición que nos traspasa a todos y como dijo el maestro, en el mundo encontraremos aflicción. Además de orar por nuestros hermanos y familias de Venezuela, si como el profeta Elías en este momento te ves en una instancia en donde la vida te está apretando y te está apretando los zapatos y sientes esas emociones discordantes, sientes ansiedad, no estás descansando bien y sientes confusión y te preguntas ¿qué voy a hacer ahora? Yo te invito así, ¿dónde estás? Ahí donde estás, sentados, nosotros con los ojos cerrados si estima y si quieres orar con los ojos abiertos, amén también. Si necesitas que en esta semana Dios responda de manera especial esa oración, que ese soplo, que pueda insuflar Dios ese soplo de consuelo y de amor sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos, tus padres, sobre tu pareja, en ese trabajo que estás esperando, en esa respuesta. Y ahí por fe, donde estás, puedas levantar tu mano y en ese acto de fe decir, Señor, yo necesito que tu soplo, ese soplo profundo del Espíritu, pueda sentirlo esta semana, para ver con tus ojos y ver lo que hoy no estoy viendo. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu presencia, porque tú nos invitas a mirarte, no desde los lentes muchas veces de nuestros preconceptos, por muy sagrado que sean. Permítenos mirarte a través de los ojos de tu Hijo, de esos ojos de bondad, de esos ojos que no quieren que nadie se pierda, que no vienes a vengarte, esos ojos de compasión y de gracia. Muchos de nosotros, posiblemente como la viuda de Sarepta, nuestros sueños se están muriendo, se han muerto situaciones en nuestra vida como ese hijo y pensamos que es porque algo hicimos mal, porque tú nos estás castigando. Permítenos ver a ese Dios de gracia. Y si como Elías estamos encerrados en nuestras propias visiones tan limitadas, permítenos sentir tu voz. ¿Qué haces aquí? Y permítenos ver todo lo que hay por hacer. Gracias, Señor. Que esta iglesia bautista de Alicante sea esa luz
para alumbrar el mundo y hacer de este mundo un lugar más bello, y esa sal para hacer de este mundo un lugar más sabroso. Gracias. En tu nombre, Jesús. Amén y amén.